considerar unos cuantos versículos aquí en Marcos y vamos a brincar para atrás, para adelante en este versículo, en este capítulo, para considerar los versículos. Se puede quedar así mismo como usted está, tranquilito, para que así cuando usted se siente y se pare, no pierda la comunión, sino que se quede quieto ahí, ¿verdad? Pero tampoco siente la alabanza y se ponga a dormir. No es para que usted se quede tranquilo y se duerma. Quédese tranquilo, pero piense en el festejar que viene más tarde, ¿verdad? Así mismo, piense, analice en la palabra que se le va a dar y la palabra que usted va a recibir más tarde. Amén. Marcos 5, 21, 24, todos lo tienen. Si no lo tienen, al frente tenemos la palabra en los monitores. Y dice la palabra del Señor. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Ahora brincamos al 35, 39. Dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lo lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino... Exacto. Seguimos 40, 43. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. Y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho, que nadie supiera lo que allí se había hecho, ¿verdad? Y que le dieran ¿de qué? De comer. Amén. Así que en esta tarde vamos a estar ministrando, después de la guianza del Señor. Ustedes saben que yo me pongo nerviosa aquí arriba. Vamos a estar ministrando sobre este tema. Se busca un padre en tiempo ¿de qué? De crisis. Se busca un padre en tiempo de crisis. Y como decía antes de entrar en la prédica y de leer la palabra y todo, hablábamos de algo específico. ¿Qué decía? Hablaba de cómo en esta sociedad encontrar un padre es difícil. Porque padre no es el que engendra. Porque si fuera por engendrar, la sociedad no tuviera carencia de padres. Lo que estamos es carencia de padres que se mantengan criando, manteniendo, sosteniendo o por lo menos cubriendo un hogar. No significa que para ser padre usted tiene que permanecer con la pareja que está para ser y padre y madre. No significa que para ser padre usted tiene que estar todo el tiempo en ese hogar, ¿verdad? Porque existen los padres que están, y lo vamos a ver a través de la Biblia, tengo ejemplos bíblicos de padres, ¿verdad? Que fueron padres no solamente en matrimonio, sino fuera de matrimonios, y padres también que fueron padres solteros y padres que fueron adoptivos. Pero en esta sociedad que estamos viviendo hoy en día es donde más se ve el descuido de lo primero que fundó Dios en el Génesis, que es la institución familiar. Y el llamado principal que dio Dios al hombre, que fue el ¿qué? La mayordomía y la institución de sacerdocio en un hogar. El llamado de establecer un hogar no fue dado a una mujer. Por eso en este día yo no vengo a predicarle a aquellas madres que se instituyen madre y padre. El día de hoy no es para usted ni nunca lo será.
Porque el Día de las Madres es madre sola. El Día de los Padres para los padres. No para padres que engendran, sino para padres que crían, padres que mantienen, padres que protegen y padres que están 24/7 con sus hijos cuando sus hijos lo necesitan. Estoy hablándole a estos hombres que se han mantenido con valor, a estos hombres que aún en tiempo de crisis en la vida que estamos viviendo dicen: yo tengo un legado, yo tengo algo que proteger, y aunque yo no esté presente con mis hijos saben que yo estoy presente en sus vidas. Yo no sé si habrán hombres en esta casa, porque hay hombres, pero no sé si yo estoy hablando con alguno de esos hombres. Porque yo sé que sí, que si tú estás aquí en esta tarde, porque en el tiempo de la crisis que estamos viviendo, es porque tú eres un padre que Dios ha seleccionado y Dios está moldeando para ser ese padre tan bueno como Él es. Si tú no lo has creído todavía, tienes que empezar a creerlo. Tienes que empezar a entender que Dios ha creado un propósito en ti desde la fundación del mundo. Porque Dios creó algo, un propósito en el ser humano, y es para darte a ti poder y autoridad. Pero no para que te subleves, no para que creas que estás por encima, sino para que entiendas que hay un propósito en ti. ¿Cuál es el propósito? Que en esta sociedad hemos perdido. El hombre ha soltado su llamado. El hombre ha soltado su posición. Y por esta ende hay mujeres que han tenido que tomar ese cargo. Y voy a tomar el tiempo para aclarecer esto, porque yo quiero que la mujer que entiende, que dice que es madre soltera, entienda y rompa su mentalidad de que usted no es padre y madre. Usted ha tomado un rol que le ha ejercido. Pero en esta tarde yo quiero que usted entienda que usted es una madre que se esfuerza doble, pero tiene un solo llamado, y es madre. Y que si en esta tarde todavía usted no quiere romper eso en su vida, al final del servicio el altar va a estar abierto para que usted reciba sanidad interior y pueda ser libre de esa carga. Pero yo quiero hablarle a los padres que entienden que han sido marcados con una palabra de parte de Dios. Y así como este hombre que encontramos en la Biblia llamado Jairo, de la cual estábamos leyendo, encontramos a un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga. Significa que Jairo tenía posición. Jairo tenía conocimientos. Jairo tenía autoridad. Jairo sabía quién él era en el ámbito espiritual y en el ámbito financiero y en el ámbito social. Y esto no le impidió a Jairo, cuando llegó el momento de encontrar una crisis en su vida, decir: yo sé quién tiene la solución. Yo no sé en qué momento de tu vida has pasado por ciertos desiertos y te has encontrado y has pensado: ¿estaré yo buscando la solución correcta? ¿O estaré yo buscando el camino correcto? ¿O estaré yo yendo a la persona adecuada? Porque hay momentos en nuestra vida que se nos olvida a quién tenemos que ir. Hay momentos en nuestra vida que nos ocupamos tanto que olvidamos a dónde tenemos que llegar. ¿Y sabes a dónde llegó Jairo? A los pies de Jesús. Jairo se le olvidó que era líder de una sinagoga. Se le olvidó que habían gente que los estaban a él mirando y que podían decir: tú no puedes estar mezclándote con él. Él está predicando algo contrario a lo que nosotros enseñamos. Él no le importó ese estatus. A él no le importó que a Jesús muchas veces lo calificaban como alguien que no era apto para estar en la presencia. Pero Jairo entendió algo: él tiene la solución a lo que yo necesito. Jairo entendió que había algo específico en su vida y él dijo: yo voy a olvidar la vergüenza, porque un verdadero padre en tiempo de crisis, cuando tiene una necesidad a su hijo, se olvida de que hay una vergüenza, se olvida que hay un propósito secular, se olvida que hay una necesidad, que hay algo diferente. Un padre que ama a su hijo hace lo posible y lo imposible para asegurarse que su hijo tiene lo que necesita. Eso fue exactamente lo que hizo Jehová con nosotros. Por eso es que el amor del Padre es tan grande. Muchas veces vamos de la madre, ¿verdad? Y reconocemos el amor de la madre. Pero en realidad es el amor del Padre. Porque fue el Padre que dio a su único hijo para enviarlo para que usted y yo seamos salvos. Él vio que había una necesidad.
Él vio que había algo que se necesitaba en el mundo para rescatarlo nuevamente y llevarlo al diseño nuevo, al diseño original, al diseño, por eso se llama el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Él dijo, espérate, el viejo pacto está alejando a mi creación de mí. Necesito crear algo nuevo, necesito hacer algo distinto, necesito un plan B. Y eso hace un padre cuando entiende que hay una crisis, cuando entiende que algo se está escapando de sus manos. Él dice, yo voy a buscar la solución para rescatar a mi hijo. Jairo buscó la solución y corrió a los pies del maestro. Él no envió a un criado. Él no envió a cualquiera de sus sirvientes o a cualquiera de la sinagoga, a alguien por debajo. No, él mismo fue a buscar la solución. Él tomó acción. Porque eso es lo que se necesita en este tiempo. Hombres que tomen acción. Que no envíen a otro a hacer el trabajo que les toca a ellos. Que no se quiten para poner a otro al frente o dejar que otro se ponga, no. Sino que sean personas decididas. Y aunque le estoy hablando al hombre, no significa que usted como mujer que está aquí dice, no, pues ese mensaje es solamente para los hombres. No, coja lo que a usted le corresponde. Y diga, ¿sabes qué? Yo también me voy a tomar en la posición y voy a empezar a tomar lo que me corresponde a mí. Voy a dejar de quitarme de posiciones, de lugares, de acciones que me tocan corresponder para que otro lo haga cuando yo sé que me corresponde también a mí. Porque Dios le dio a los dos para hacer. Y en este día Dios le está diciendo a Jairo, Jairo, toma tu posición. Y Jairo tomó su posición y fue a los pies del maestro. Y él no llegó con formalidad. Él no llegó con un resumen, él no llegó con una carta de presentación, él no llegó con una tarjeta. No, él llegó, se tiró a los pies y le dijo, Jesús, mi hija se está muriendo. Y me gusta porque en otra versión dice que ya la hija estaba muerta. Cuando leemos en otra versión, en otros de los evangelios, dice que cuando Jairo llega a los pies de Jesús, dice que ya la hija estaba muerta. Y él aún así llegó a los pies de Jesús a buscar solución. Y en este proceso Jesús le dice, está bien, yo voy a tu casa. Vamos donde tu hija, a sanarla, a levantarla, a restaurarla. Jairo nos enseña que hay que saber pedir ayuda y saber a quién le pedimos ayuda. El único que nos puede ayudar en un momento de crisis es Jesús. El único que te va a ayudar cuando tú no puedes más, cuando tus cargas son demasiado fuertes, se llama Jesús. Nos enseña que cuando buscamos de Jesús, no podemos tener vergüenza, no podemos tener pena, no podemos venir donde Jesús pensando que no podemos recibir. No podemos decirle, ay Señor, es que yo no sé si tú me vas a suplir la necesidad. La palabra dice en el libro de Hebreos que hay que pedir como que hay para poder recibir. O sea, si usted va donde Dios, Señor, si tú puedes, si tú quieres, si te es posible, claro que es en su voluntad. Pero si usted mismo duda que Dios puede hacerlo, ¿cree usted que usted va a recibirlo? Jairo fue creyendo que Jesús podía. Lo dice la escritura. Él le dice, yo sé que tú puedes hacerlo. Él se lo dijo. Yo sé que en ti está la solución. El problema que tú estás atravesando en este día, Jesús tiene la solución. Jesús es la solución. Él es el único camino, es la única verdad y es la única vida. Él es el único que puede hacerlo todo. Tú no lo puedes hacer. El gobierno no lo puede hacer. El médico no lo puede hacer. La oficina de Food Stamp tampoco lo puede hacer. O sea, el único que tiene la solución a lo que tú necesitas se llama Jesús de Nazaret. Ahora, cuando Jairo va camino para su casa, y en este tiempo ahí fue cuando brincamos todos los versículos, ¿verdad? Entre medio de todos esos versículos encontramos un suceso que ocurre. Y es que en medio de eso, yo no quería que usted se enfocara, porque es algo que simplemente voy a tocar, porque lo voy a pintar ahí para que usted vea por qué está envuelto en esta historia. Porque usted se preguntará, ¿qué tiene que ver la niña
con que una mujer de flujo de sangre tocara a Jesús y todo esto pasara? ¿Y por qué estas dos historias se mezclan? Hubo algo que llamó mi atención cuando yo leía y estudiaba esta historia. Y es que Jesús permite que todo esto pase. ¿Sabe por qué? Porque justo recibe esa mujer su sanidad en ese instante. Es cuando llega aquel siervo de Jairo a decirle: no molestes más al maestro, que ya tu hija está muerta. ¿Qué sucede? Que cuando Jesús viene y le toca a Jairo, le dice: ten fe, que ella no está muerta. Si Jairo no hubiese visto a esta mujer ser libre de un azote de más de 12 años, la fe de Jairo hubiese sido desbaronada en ese mismo instante. Pero él ve que una mujer pudo haber sido sana con tan solo haber tocado el borde de un manto. Él dice: si este hombre puede solamente con su ropa sanar a alguien, ¿cuánto más si este hombre pone sus manos sobre mi hija? ¿Cuánto más él no podrá hacer en mi casa? La fe de Jairo tuvo que ser levantada. Pero para ser levantada, Jesús tenía que mostrarle. Porque ¿sabes qué? Hay situaciones que tú pasas en tu vida que si Dios no te hace a ti mostrar, si Dios no te pinta un reflejo de lo que tú puedes recibir, tú nunca vas a creer que Dios puede hacerlo. Hay momentos tan oscuros de la vida. Hay crisis tan grandes que tú puedes estar pasando, que si Dios no hace un milagro tan sencillo, o Dios no hace que algo suceda a tu alrededor, tú te olvidas que Dios realmente existe. Y hay gente que va a decir: ay, pero yo no me puedo olvidar que Dios existe. Pues tú no has estado en una prueba tan grande que a ti se te ha olvidado. Porque aún bíblicamente hay gente en la Biblia que se sintieron que Dios los abandonó y se olvidó de él. Y te voy a dar el ejemplo más lindo, se llama Jesús. Porque queremos pintarnos de santos y buenos, ¿verdad? Y Dios, yo nunca me he olvidado de Dios. Pero ¿y Jesús? Jesús en el Getsemaní se sintió solo. Y Jesús después en la cruz volvió y se sintió solo. Porque ¿acaso no fue una de las palabras que dijo Jesús en la cruz? Padre, me has abandonado. ¿Cómo se sintió él? Abandonado, solo, despreciado, ¿verdad? Haciendo todo lo que me pide, Señor, pero aquí estoy solito. Y así nos hemos sentido nosotros muchas veces en medio de la prueba que hemos pasado. Pero entonces llega ese fluir de parte de Dios para recordarte: no estás solo, no estás sola. Esta leve tribulación es que va a producir dentro de ti, alrededor de ti, en los tuyos, contigo, un mayor y eterno, más grande poder de gloria. Tienes que entenderlo. No siempre te vas a sentir en 100. No siempre te vas a sentir en 20. No siempre te vas a sentir en 2. Van a haber días que te vas a sentir en negativo 0. Y el 0 ni siquiera llega a negativo, mi gente, por si usted no sabía matemática. El 0 es neutral. Pero a veces estamos tan y tan consumidos que a ese punto llegamos. Pero por eso Jesús permite cosas en nuestra vida y nos permite esos pequeñitos rayos de luz. Es como cuando el día está así gris y de repente sale el sol y usted dice: wow, va a aclarar. Y usted como que se comienza a sonreír porque ve ese rayo de luz que se asemeja. Ahora vean los ejemplos bíblicos, porque no pienso ser extensa. Vamos a ver lo que es el padre adoptivo. Y eso lo vamos a ver en 2 de Samuel, capítulo 9. Gloria a Dios. Samuel 9, 11. Y vamos a encontrar, y esto lo habló el pastor hace unas semanas, lo que es el padre adoptivo. Encontramos a un padre llamado David. David no fue el mejor padre para sus propios hijos. David tuvo muchos hijos y cometió errores con sus propios hijos. Pero David adoptó a uno que no fue su hijo, pero fue hijo de su mejor amigo. Y decidió tomar a este joven
que no podía ya con su vida, un joven que ya se había echado a morir él mismo, un joven que no creía en nada, llamado Mefibosé. Y en el versículo número 11 usted va a ver la adopción cuando dice: y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que he mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefibosé, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Mefibosé, adoptado por David, sentado a la mesa como uno de los hijos. Así como Dios nos ha adoptado a nosotros. Así como tú quizás no tuviste padre en tu vida. Quizás tienes un padre que nunca se ha ocupado de ti. Quizás tuviste un mal padre que nunca lo conociste, o quizás lo conociste y preferiste nunca haberlo conocido. Así mismo le pasó a Mefibosé. Pero llegó un padre a su vida que dijo: yo voy a crear un propósito en ti. Yo voy a formar un propósito contigo. Yo voy a formar algo nuevo en ti. Y se llamaba David. Algún día llegará un David a tu vida. Prepara tu corazón para recibirle. No sea que como hagas como Mefibosé, que cuando se presente a tu vida, ese David que viene para darte el cuidado, para darte ese amor paternal, porque ser padre no es proveer un techo, no es darte los gustos y que tú quieras, no. Un padre es cuidarte, un padre es amarte, un padre es protegerte, un padre es velar por ti. Eso se llama ser padre. Que ese es el problema de la sociedad que tenemos hoy en día. Hoy en día la sociedad dice: no, pero yo a mi hijo le doy todo. Pero ¿dónde está el amor? ¿Pero dónde está el tiempo? ¿Dónde está el cuidado? Y esto es lo que David le estaba dando a este joven llamado Mefibosé. Y yo le llamo joven, pero ya Mefibosé tenía también hijo ahí. No era joven nada. Ese era el padre adoptivo. David adoptó a Mefibosé y lo sentó a su mesa como un hijo más. Le vistió de ropa. Le dijo: ya no más te vas a vestir como te vestías, porque que yo quiero que todo el mundo sepa que tú eres también parte de mi casa, que tú también eres mi hijo. Porque así mismo quiso Dios con nosotros. Nos vistió de ropas nuevas. Dijo: ya no te vas a vestir como te vestías. Nos hizo real sacerdocio. Nos dio ropas nuevas. Nos dio coronas nuevas. Nos dio nombres nuevos. Ya usted no se va a llamar como el borracho, como el burlador. Usted no se va a llamar como nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque ahora usted ha sido adoptado por Dios. Ahora viene en Génesis. Y aquí vamos a hablar de un tema que lo voy a tocar breve. Meca lo tocó ahí más o menos cuando estaba haciendo los anuncios, al hacer su introducción. Y es del Padre espiritual. Y es Génesis 14, 18, 20. Y es de cuando Abraham honra a Melquisedec. La primera honra que encontramos en la Biblia de un siervo de Dios a otro siervo de Dios, pero con autoridad. Y es cuando se aprende a honrar al padre de una casa. Cuando se aprende a honrar al padre espiritual. Cuando se aprende a honrar a aquel que vela por ti. Cuando se aprende a honrar a aquel que ora por ti. Aquel que te alimenta espiritual. Aquel que vela por ti día y noche. Aquel que está contigo cuando tú lo necesitas en los tiempos de crisis. Aquel que está contigo cuando tú necesitas una llamada, un aliento. Cuando te sientes débil en la fe. Ese Padre espiritual. Y aquí lo vemos en Génesis 14, 18 al 20. Deje que yo lo encuentre porque los años se delatan aquí, pero nadie dice nada. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le dijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Vemos cómo Melquisedec derrama una bendición sobre la vida de Abraham. Y Abraham bendice la vida de Melquisedec. ¿Cómo? Dándole todos los diezmos. Nunca antes en la Biblia se había hablado de darle diezmos a ningún hombre.
porque siempre que se daba la honra de diezmos o ofrendas, actually ni siquiera de diezmos, sino ofrendas, se le daba a Jehová. Hacían sacrificios a Jehová. Y Abraham es el primero en la Biblia que establece este principio. Por eso es que Abraham se constituye uno de los grandes padres de la fe. Porque no solamente Abraham caminó por fe y creyó por fe, sino porque Abraham caminaba en ese espíritu de fe del poder ver lo que otros no veían. ¿Y qué vio él? Vio a este hombre de Dios, porque lo dice en el versículo anterior, que Melquisedec era el sacerdote, siervo de Dios. Y aquel servía a Dios, y Abraham fue y le dio sus diezmos para su manutención, creyendo en qué, en el llamado que en él había. Ahora vamos a hablar en Mateo 8. Estamos corriendo la Biblia para atrás y para adelante. Y no le podía decir al pastor los versículos porque después él quería saber y no podía dejar que él supiera nada. 8 del 5 al 13. Y aquí vamos a encontrar un escenario muy interesante. ¿Por qué interesante? Porque aquí vamos a hablar de lo que es un padre. A pesar de que muchas veces hemos leído esta escritura y nos enseñaron y nos hemos aprendido de que se trata de qué, del esclavo del centurión. Pero lo que nunca hemos aprendido es que este centurión y este esclavo no era un esclavo, sino que cuando usted estudia la palabra y aún cuando usted busca en otras versiones, le deja saber que este centurión, ese esclavo, era actualmente su hijo. ¿Qué era un hijo? Lo que sucede, el problema era que su hijo era hijo, pero con una esclava. ¿Y qué era la esclava? Era judía. ¿Y cuál era el problema? Que él era casado. ¿Qué quiere decir? Que aquí vemos lo que es un matrimonio, un hijo fuera del matrimonio, un hijo con otra religión, con otra especie de costumbres. Y ese es un padre que aún en tiempo de crisis supo acudir a Jesús para rescatar a su hijo, aún exponiendo y poniendo a riesgo lo que él escondía, que era su hijo. Así que leemos en el 8:5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo también soy hombre de baja autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Y entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Este hombre se expuso a ir donde Jesús. En la otro evangelio de Lucas dice que fueron los mismos de la sinagoga que fueron donde Jesús a pedirle que sanara a su hijo. ¿Por qué? Porque este hombre, al saber que era su esclavo, él construía sinagogas a favor del pueblo. Él hacía sinagogas, hacía favores. La gente lo quería. A pesar de que él tenía a su hijo escondido, la gente lo apreciaba. Pero ¿qué sucede? Que a pesar de todo esto, este hombre tenía amor por su hijo. ¿Lo mantenía escondido? Sí. Como quizás hay padres que tienen un hijo fuera del matrimonio, fuera, lo tuvieron en hace tiempo y dicen: no, es que yo no puedo enseñárselo a mi esposa, o no, quizás fue en otro tiempo, yo estuve muy joven, y lo tienen ahí a un lado. Pero déjame decirte que aún así, como padre, tú puedes ser como un padre como este. Un padre ejemplar que en tiempo de crisis supo buscar la ayuda necesaria.
Porque en tiempos de crisis siempre se levanta un padre que ama a su hijo. Un verdadero padre se puede levantar y hacer el trabajo que le corresponde. Para finalizar, en Lucas 15:11, una de las historias que más le gusta al pastor. El hijo pródigo. 15:11 en adelante nos habla del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo, donde nos habla a nosotros cómo este hijo pide su heredad para irse y gastarla. Aquí vamos a ver cómo un padre que se esmera por darle todo a su hijo, como un padre que se desgasta por criar a sus hijos, un padre que se desvela por sus hijos. Llega un momento en la vida donde tu hijo te pide y te dice: papi, yo me voy de la casa. Papi, yo quiero hacer mi vida. Papi, ya no me diga más lo que yo tengo que hacer. Y como padre duele, pero también como padre hay que dejarlo volar, ¿verdad? Y esto fue lo que hizo este padre. Pero así mismo, como este padre, llega el momento donde el hijo reacciona a la verdad y se da cuenta que no es como tú piensas, no es lo que tú crees, y regresa. Pero está ese padre que es el amor del Padre, como nuestro Padre Celestial, que es el amor de misericordia, que está dispuesto a recibirte nuevamente con todos tus errores, con todos tus quebrantos. Vuelve y te abraza y te dice: ven, tú eres mi hijo, yo te estoy esperando para sanar tus heridas, para restaurarte. Porque los padres verdaderos, no importa el tiempo que pase, siempre están dispuestos a rescatar y mantener a sus hijos. Porque los padres verdaderos siempre se están a la mano para levantar a sus hijos. Aunque el hijo sea rebelde, los padres están dispuestos. ¿Por qué? Porque el verdadero padre no se trata de, como le dije al principio, no se trata de crear, no se trata de mantener, se trata de cuidar, de velar. Por eso en esta tarde yo no le estoy hablando a aquellos padres que se mantienen simplemente con proveer el child support. No, yo no estoy hablando con eso. Estoy hablando con aquellos que se mantienen con una llamada, dejándole saber a su hijo: yo estoy presente. Estoy hablando con aquellos que se mantienen todo el tiempo sabiendo que si su hijo comió, si su hijo no comió. Sabiendo todo el tiempo si su hijo está bien o su hijo no está bien. Porque de eso se trata. ¿Ven? Vamos a estar puestos en nuestros pies. Yo le dije, yo no voy a ser extensa. Porque le voy a decir una cosa, no es fácil predicar sobre padres. No es fácil predicar sobre padres, sobre todo cuando